Daniel miraba por la ventana, absorto en el vaivén de la vida que pasaba. La lluvia caía, cada gota resonando como un eco de sus pensamientos. A sus 28 años, su vida era un laberinto de rutinas. Diseñador gráfico, su mundo giraba en torno a colores y formas, pero había un matiz que nunca se atrevió a explorar: su deseo por Rafael, su primo. Rafael había sido su confidente en la infancia, el único que conocía sus secretos más profundos. Pero ahora, tras años de ausencia, regresaba. La idea de verlo despertaba en Daniel una mezcla de emoción y terror. ¿Qué pasaría si sus sentimientos volvían a la superficie? La presión de la sociedad lo aplastaba. La aceptación, un sueño lejano. La vergüenza, un compañero constante. Mientras la tormenta arremetía, Daniel recordó la última vez que se vieron. Rafael había sonreído, su risa resonando en su mente como un canto de sirena. Pero esa sonrisa también traía consigo un miedo palpable. ¿Podría Daniel arriesgarlo todo por un amor que la sociedad condenaba? La lucha interna lo consumía. Deseaba ser libre, pero el miedo a ser rechazado lo mantenía cautivo. El aroma del café recién hecho llenaba la habitación, un recordatorio de la calidez que Rafael traía consigo. Pero ¿podría Daniel abrir su corazón? La pregunta lo atormentaba. La puerta se abría lentamente, y el sonido de pasos resonaba en el pasillo. ¿Era Rafael? Su corazón latía con fuerza. La incertidumbre lo envolvía. ¿Se atrevería a enfrentar sus sentimientos o se quedaría atrapado en su mundo seguro? La respuesta estaba a punto de revelarse. La tarde caía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Daniel miraba por la ventana, su mente atrapada en un torbellino de emociones. Rafael había regresado. Su primo, el chico que siempre había admirado, ahora estaba a solo unos pasos. La risa de Rafael resonaba en el aire, un eco que lo llenaba de nostalgia y deseo, pero la culpa lo consumía. ¿Cómo podía sentir esto? La conexión entre ellos era palpable, como un hilo invisible que los unía. Cada mirada, cada sonrisa, lo hacía cuestionar su propia identidad. ¿Era correcto? ¿Era suficiente? La presión de la sociedad pesaba sobre sus hombros como una sombra que nunca se desvanecía. Daniel recordaba las palabras de su madre, sus advertencias sobre lo que el mundo pensaba. No te expongas, decía. Pero ¿qué pasaría si se dejaba llevar? La idea de ser auténtico lo aterraba. La aceptación parecía un sueño lejano, un espejismo en un desierto de prejuicios. El aroma del café recién hecho llenaba la habitación, pero no podía disfrutarlo. Cada sorbo le recordaba a Rafael, a sus risas compartidas en la infancia. La calidez del momento se convertía en un fuego que lo consumía. ¿Podría arriesgarlo todo por un amor que parecía prohibido? La noche se acercaba, y con ella la incertidumbre. Daniel se preguntaba si podría enfrentar sus propios demonios. La lucha interna era feroz. ¿Podría aceptar lo que sentía? ¿O se dejaría llevar por el miedo? La respuesta se deslizaba entre sus dedos, como arena en un reloj. La vida de Daniel estaba a punto de cambiar, pero el precio de la verdad era alto. La tarde caía suavemente sobre el parque. El sol se filtraba entre las hojas, creando un juego de luces doradas. Daniel y Lucas se sentaban en un banco, riendo y recordando viejos tiempos. La risa era un refugio, un momento de libertad. Pero en un instante, sus manos se rozaron. Fue un toque ligero, casi accidental, pero la chispa fue innegable. Daniel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su corazón latía con fuerza. ¿Por qué era tan difícil aceptar lo que sentía? La sombra de su familia se cernía sobre él, un peso que no podía ignorar. Recordó las miradas de desaprobación, las palabras llenas de juicio. ¿Qué pasaría si alguien los veía? La idea lo atormentaba. Lucas, ajeno a su tormento interno, sonrió. Su risa era contagiosa, pero Daniel no podía dejar de pensar en lo que significaba ese roce. Era un deseo reprimido, un anhelo que había enterrado bajo capas de miedo. La electricidad entre ellos lo desarmaba. ¿Era posible amar sin miedo? ¿Podría ser feliz sin traicionar a su familia? El aire se volvió denso, cargado de emociones no expresadas. Daniel miró a Lucas. Sus ojos brillaban con una luz que lo atraía, pero la duda lo mantenía cautivo. ¿Y si todo se desmoronaba? ¿Y si el amor era solo un sueño inalcanzable? La lucha interna lo consumía. El sol comenzaba a ocultarse, y con él, la luz de su esperanza. Daniel se preguntaba si alguna vez podría liberarse de las cadenas del pasado. ¿Podría aceptar su verdad sin temor? La respuesta se desvanecía en el aire, dejando solo la incertidumbre. La tormenta rugía afuera. El viento golpeaba las ventanas del apartamento de Daniel. Cada trueno resonaba como un eco de sus propios miedos. Rafael estaba allí, empapado, su cabello oscuro, pegado a su frente. La tensión era palpable.
como un hilo tenso a punto de romperse. Daniel lo miró, sus ojos, profundos y llenos de preguntas. ¿Qué pasaría si se dejaba llevar? ¿Y si el amor que sentía por Rafael lo consumía? La lucha interna lo atormentaba. La sociedad, con sus expectativas, lo acechaba como un depredador. Podía ser él mismo sin perder. El aroma a tierra mojada llenaba el aire. Daniel sintió cómo su corazón latía con fuerza. Cada gota de lluvia era un recordatorio de lo que deseaba, pero también de lo que temía. Se acercó un paso, luego otro. La distancia entre ellos se desvanecía. Rafael sonrió, una chispa de esperanza en sus ojos, pero la sombra de la duda lo envolvía. ¿Era suficiente? ¿Podría amar sin miedo? La tormenta afuera se intensificaba, pero dentro, el silencio era ensordecedor. Daniel se preguntó si el amor era un lujo que podía permitirse. De repente, sus labios se encontraron, un instante suspendido en el tiempo. La calidez de Rafael lo envolvió, y por un momento, el mundo exterior desapareció, pero la realidad regresó como un rayo. ¿Qué pasaría después? ¿Podría Daniel aceptar su verdad sin perderse a sí mismo? La tormenta seguía, pero en su corazón, una nueva tormenta comenzaba, la lucha entre el deseo y el miedo. La pregunta persistente: ¿podría amar sin perderse? La luz del sol se filtra a través de las cortinas, iluminando el rostro de Daniel. Se despierta, el corazón aún acelerado por la noche anterior. Recuerda cada susurro, cada roce, pero la felicidad se desvanece rápidamente. La culpa lo envuelve como una sombra oscura. Mira a su lado. La cama está vacía. Un eco de risas y caricias se siente en el aire, pero la realidad lo golpea. ¿Qué dirán sus padres? La imagen de su madre, con su mirada de decepción, lo atormenta. Su padre, con su voz dura, llenando el silencio con palabras de rechazo. Daniel se levanta, el frío del suelo le recuerda que no puede escapar. Se asoma por la ventana. La ciudad despierta, llena de vida, pero él se siente atrapado. La brisa suave acaricia su piel, pero no puede disfrutarla. Su mente está en guerra. El deseo de ser auténtico choca con el miedo a ser rechazado. ¿Es posible vivir su verdad? La pregunta lo persigue. Se siente como un prisionero en su propia vida. La culpa lo consume, lo ahoga. Cierra los ojos y respira hondo. Imagina un futuro donde puede amar sin miedo, pero la imagen se desdibuja. La presión de la sociedad lo empuja hacia atrás. La lucha interna es feroz. Un sonido lejano lo saca de sus pensamientos. Un grupo de amigos ríe en la calle. La alegría ajena le duele. ¿Por qué no puede ser uno de ellos? La lucha por la aceptación se siente interminable. Daniel se mira en el espejo. Ve a un hombre dividido. ¿Podrá encontrar el valor para ser quien realmente es? La respuesta se siente lejana, como un susurro en la tormenta. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la luz tenue de la calle. Daniel miraba por la ventana, su reflejo distorsionado en el cristal. Rafael estaba detrás en silencio, sintiendo la tensión en el aire. El olor a café recién hecho se mezclaba con la ansiedad que los envolvía. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Rafael, su voz temblando. La pregunta flotaba entre ellos, pesada y cargada de significado. Daniel giró lentamente, sus ojos llenos de dudas. La lucha interna era palpable. ¿Deberían arriesgarlo todo por un amor que podría ser rechazado? La sociedad siempre había dictado las reglas. La mirada de los demás, el juicio, el miedo a ser señalados. Daniel sintió un nudo en el estómago. Recordó las risas burlonas, los murmullos a sus espaldas. La aceptación parecía un sueño lejano. Pero ¿podía vivir en la sombra? ¿Podía renunciar a Rafael? Rafael se acercó, su mano temblando al tocar el brazo de Daniel. La calidez de su piel contrastaba con el frío de la incertidumbre. No quiero esconderme más, susurró. Las palabras resonaron en la habitación, como un eco de esperanza, pero el miedo seguía ahí, acechando. Daniel cerró los ojos, imaginando un futuro donde pudieran ser libres. El viento soplaba afuera, trayendo consigo el murmullo de la ciudad. La vida continuaba, indiferente a su lucha. ¿Valía la pena arriesgarlo todo? La pregunta se repetía, un mantra que no los dejaba en paz. Finalmente Daniel abrió los ojos, miró a Rafael, buscando respuestas en su mirada. El amor era un fuego, ardiente y peligroso, pero ¿podrían soportar las llamas? La decisión estaba al borde de sus labios, esperando ser pronunciada. Connor se detiene en la esquina de una calle iluminada por neones. El bullicio de los ángeles lo envuelve, pero su corazón late con fuerza. Ha llegado en busca de libertad, pero la sombra de su secreto lo persigue. Es un joven tímido, con libros bajo el brazo y sueños de aceptación. Sin embargo, en su interior,
Una tormenta se desata. La noche es cálida, pero Connor siente un frío helado. Se imagina a sí mismo en una fiesta, rodeado de risas y música. Pero, ¿qué pasaría si alguien descubriera su verdad? La idea de ser rechazado lo paraliza. Su deseo por ser amado choca con el miedo a ser juzgado. Mientras camina, ve a un grupo de chicos riendo. Uno de ellos, con una sonrisa deslumbrante, lo mira. Connor siente un escalofrío. Podría ser este el momento que cambie su vida, pero la duda lo consume. ¿Está listo para abrir su corazón? El aroma a comida callejera lo envuelve, pero no puede disfrutarlo. Su mente está atrapada en un laberinto de pensamientos. La lucha entre su deseo y su miedo lo atormenta. ¿Qué pasaría si se atreviera a ser él mismo? Connor se detiene frente a un espejo en una tienda. Su reflejo le devuelve una mirada llena de inseguridad. ¿Es este el verdadero Connor? La pregunta lo atormenta. La ciudad brilla a su alrededor, pero él se siente invisible. La música de la fiesta se intensifica. Un impulso lo empuja hacia adelante. Pero, ¿será capaz de dar el paso? ¿O se quedará atrapado en su propio silencio? La puerta se abre con un crujido. Jackson entra, su risa llena el espacio. Connor siente un escalofrío. La luz del atardecer se filtra a través de la ventana, iluminando su rostro. ¿Por qué su corazón late más rápido? Jackson es todo lo que Connor no es. Seguro, extrovertido. Su presencia es como un imán. Connor se siente atraído, pero también asustado. La confusión lo envuelve. Es normal sentir esto. Mientras Jackson habla de sus sueños, Connor lo observa. La forma en que sus labios se mueven, la chispa en sus ojos, todo parece tan real, tan cercano. Pero, ¿qué pasará si se atreve a dar un paso más? La idea lo paraliza. En su mente, una batalla. La aceptación versus el miedo. Recuerdos de burlas en la escuela. Miradas de desaprobación. La sombra de la vergüenza lo persigue. ¿Podrá liberarse de ella? Jackson se ríe de una broma. Connor se une, pero su risa suena forzada. La tensión crece. ¿Y si Jackson supiera lo que siente? ¿Y si lo rechaza? La posibilidad lo consume. El aroma del café recién hecho llena la habitación. Connor se aferra a su taza, buscando consuelo. El calor del cerámico contrasta con el frío de su incertidumbre. Jackson se acerca, su mirada intensa. ¿Qué te pasa?, pregunta. Y Connor siente que el mundo se detiene. La pregunta resuena en su mente. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no puede ser honesto? La lucha interna se intensifica. La atracción es palpable, pero el miedo lo ancla. ¿Se atreverá a explorar lo que siente? ¿O se quedará atrapado en su zona de confort, dejando que esta oportunidad se escape? Connor tante. La risa de Jack suena en su mente, eco que lo atrapa. Cada que sus manos se rozan, una chispa recorre su piel. El aire se vuelve denso, cargado de una que no puede ignorar. ¿Por qué tanto abrirse? En el café, las se encuentran. Jackson lanza una sonrisa, y Connor siente que es un momento fugaz, pero lo guarda como un secreto. La mesa entre ellos se siente como un abismo. ¿Qué pasaría si cruzara ese espacio? La rutina se ha vuelto un juego peligroso. Juegan a ser amigos, pero el deseo se cuela entre las risas. Connor se pregunta si Jackson también siente lo mismo. La duda lo consume. ¿Y si se atreve a confesarlo? El miedo a perderlo lo paraliza. En la noche Connor se sienta en su cama, la luz tenue de la lámpara proyecta sombras en la pared. Se mira al espejo, buscando respuestas en sus propios ojos. La imagen que ve es la de un hombre dividido. Por un lado el deseo ardiente, por otro, la inseguridad que lo ahoga. La aceptación parece un sueño lejano. ¿Cómo puede amar a otro hombre en un mundo que a menudo no lo entiende? La lucha interna es feroz. Cada día, el peso de su secreto se vuelve más pesado. Connor respira hondo, sintiendo el aire frío en sus pulmones. La pregunta lo atormenta. ¿Podrá dejar atrás el miedo y ser quien realmente es? La respuesta parece tan lejana como las estrellas en el cielo, pero en su corazón, una pequeña chispa de esperanza comienza a brillar. La música retumbaba en el fondo, un eco de risas y brindis. Jackson miró a Connor. Su corazón latía con fuerza. Era una noche mágica, pero también aterradora. Las luces parpadeaban, creando sombras que danzaban en las paredes. Connor, tú has cambiado mi vida, dijo Jackson, su voz apenas un susurro.
Las palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. Connor sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba eso realmente? Las manos de Jackson se acercaron, sus dedos rozaron la piel de Connor. Un instante. La electricidad se disparó entre ellos. Connor se detuvo, atrapado en un torbellino de emociones. ¿Debería dejarse llevar? ¿O era mejor proteger su amistad? La lucha interna lo consumía. Había crecido con el miedo a ser rechazado, a ser visto como diferente. La presión de encajar, de ser el amigo perfecto, lo mantenía en un constante estado de alerta. Pero en ese momento la verdad era innegable. El aroma a madera y a vino tinto llenaba el aire, envolviéndolos en una burbuja de intimidad. Connor podía sentir el calor de Jackson. Su cercanía lo desarmaba. ¿Era posible que el amor floreciera en medio de la confusión? La pregunta lo atormentaba. ¿Arriesgaría su amistad por un amor que podría ser real? La idea lo aterraba y lo excitaba a la vez. La noche se volvía más oscura, pero su corazón brillaba con una luz propia. Con cada latido, la decisión se hacía más urgente. La vida era corta, y el tiempo no se detendría. ¿Podría aceptar su verdadero yo? ¿O seguiría escondido en las sombras? La respuesta estaba al alcance de su mano. La noche caía sobre la ciudad, y las luces parpadeaban como estrellas perdidas. Connor se encontraba en el borde de la pista de baile, su corazón latía con fuerza. La música vibraba en su pecho, pero su mente estaba en otro lugar. Miró a Lucas, su amigo, su confidente. La tensión entre ellos era palpable, como un hilo delgado a punto de romperse. Connor sintió un nudo en el estómago. ¿Era posible que lo que sentía fuera real? La duda lo consumía. Había pasado años escondiendo su verdadero yo, temiendo el rechazo. Pero esa noche algo era diferente. La mirada de Lucas lo atravesó, y en ese instante el mundo se detuvo. El aire se volvió denso, cargado de promesas no dichas. Connor dio un paso hacia adelante, su mente gritando que se detuviera, pero el deseo era más fuerte. Se acercó, sintiendo el calor del cuerpo de Lucas. El aroma a colonia y sudor lo envolvió. Era intoxicante, y entonces sucedió. Un beso inesperado, suave y electrizante. Las dudas se desvanecieron en un instante. Connor se sintió libre, como si finalmente pudiera ser él mismo. Pero en el fondo, una pregunta persistía. ¿Sería suficiente? La vulnerabilidad lo abrazó, pero el miedo acechaba. ¿Podría construir algo real con Lucas? La idea de perderlo lo aterraba. La aceptación era un camino lleno de espinas. Con cada latido, Connor se enfrentaba a su verdad. La lucha interna entre el deseo y el miedo lo mantenía despierto. La noche continuaba, pero su mundo había cambiado. La incertidumbre lo envolvía, y el futuro era un lienzo en blanco. ¿Se atrevería a pintarlo? Connor y Jackson se miran a los ojos. El silencio pesa entre ellos. Han decidido dar un paso hacia adelante, buscar un hogar juntos. Pero, ¿qué significa realmente hogar? La pregunta flota en el aire, como una nube oscura. El sol se oculta, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Connor siente un nudo en el estómago. Recuerda las miradas de desaprobación, los murmullos a sus espaldas. Podrán dejar atrás el miedo. La aceptación parece un sueño lejano. Jackson, a su lado, siente la misma presión. La lucha interna es palpable. Mientras caminan por la calle, el aroma del pan recién horneado les envuelve. Es un momento simple, pero lleno de significado. La calidez del pan contrasta con el frío que sienten en sus corazones. ¿Es posible construir un futuro en un mundo que a menudo los rechaza? Con cada paso, la duda crece. La idea de un hogar se convierte en un refugio, pero también en una trampa. ¿Qué pasará si el amor no es suficiente? La realidad de su relación se presenta como un laberinto. Las paredes de la sociedad parecen cerrarse, y la presión aumenta. Connor toma la mano de Jackson, buscando consuelo. La conexión entre ellos es fuerte, pero el miedo a perderse en el camino es abrumador. ¿Podrán enfrentar los desafíos que vendrán? La pregunta resuena en sus mentes, como un eco persistente. El viento sopla, llevando consigo sus inseguridades. La noche se cierne, y con ella, la incertidumbre.
Pero en medio de la oscuridad, hay una chispa de esperanza. El amor verdadero no es perfecto, es real, y en esa realidad, Connor y Jackson están dispuestos a luchar. El sol se oculta tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Lucas está sentado en el muelle, sus pies descalzos rozan el agua fría, su corazón late con fuerza como si quisiera escapar. Un secreto lo consume, su amor por Alejandro. La brisa marina acaricia su rostro, pero no puede ahogar el miedo que siente. La idea de revelarlo a su familia lo atormenta. ¿Qué pasará si lo rechazan? La imagen de su madre, con su mirada decepcionada, lo persigue. La presión de ser el hijo perfecto lo ahoga. En su mente, las palabras se agolpan, pero su voz se quiebra. Es el amor suficiente para enfrentar el juicio de quienes ama. Recuerda la primera vez que vio a Alejandro. Su risa, como música, llenó el aire. Un instante de felicidad pura, pero esa felicidad se siente lejana ahora. La culpa lo envuelve. ¿Por qué debería sentirse avergonzado de amar? La lucha interna es feroz. La aceptación parece un sueño inalcanzable. El murmullo del agua le recuerda que el tiempo no se detiene. Cada ola es un recordatorio de que debe decidir. La noche se cierne sobre él, oscureciendo sus pensamientos. La luna brilla, pero su luz no puede iluminar su camino. ¿Debería arriesgarlo todo por ser quien realmente es? Un escalofrío recorre su espalda. La pregunta lo atormenta. ¿Podrá encontrar el valor para ser auténtico? La respuesta se siente tan lejana como las estrellas en el cielo. Lucas cierra los ojos, respirando hondo. El silencio lo envuelve, pero su corazón grita. ¿Qué pasará cuando finalmente revele su amor por Alejandro? La casa olía a pan recién horneado. Su madre sonreía mientras preparaba la cena, ajena a la tormenta que rugía en su interior. Él miraba por la ventana. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Su corazón latía con fuerza, un eco de deseos reprimidos. Creció en un hogar donde el amor era tradicional. Las risas resonaban, pero había un silencio profundo sobre lo que realmente sentía. Cada mirada furtiva a los chicos de su clase lo llenaba de confusión. ¿Por qué su corazón se aceleraba al ver a Lucas? ¿Por qué el miedo lo paralizaba? Las noches eran las peores. Se acostaba en la oscuridad. El peso de su secreto lo aplastaba. Imaginaba un mundo donde pudiera ser él mismo, donde el amor no tuviera miedo. Pero la realidad lo atrapaba. La idea de ser rechazado lo consumía. ¿Qué pasaría si su familia lo rechazaba? ¿Y si sus amigos se alejaban? El espejo reflejaba un rostro que no reconocía. Un chico que sonreía, pero sus ojos delataban la tristeza. La lucha interna era feroz. Deseaba gritar, pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. La presión de ser normal lo asfixiaba. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a dos hombres tomados de la mano. El viento acarició su rostro, y por un instante sintió esperanza. ¿Podría él también encontrar ese amor? La pregunta lo atormentaba. La lucha entre su deseo y el miedo al rechazo lo mantenía despierto. El sol se ocultó por completo, dejando solo sombras. Su corazón seguía latiendo, un recordatorio constante de lo que anhelaba. ¿Podría algún día liberarse de esas cadenas invisibles? El teléfono vibró en su mano. Alejandro miró la pantalla. Mamá. Su corazón latía con fuerza. La habitación estaba en silencio, solo se escuchaba su respiración entrecortada. Se sentó en el borde de la cama, la luz del atardecer filtrándose por la ventana, tiñendo todo de un dorado inquietante. Respiró hondo y presionó el botón. La voz de su madre, familiar y distante, resonó en el altavoz. «Hola, hijo». Cada palabra era un eco de su infancia, pero hoy el peso de la verdad lo aplastaba. ¿Cómo decirle que era gay? La vergüenza lo envolvía como una sombra. «¿Cómo estás?», preguntó ella, ajena a la tormenta que se desataba en su interior. Alejandro sintió un nudo en el estómago. La imagen de su madre, con su sonrisa cálida, lo atormentaba. ¿La decepcionaría? ¿La haría sufrir? El aire se volvió denso. Recordó las miradas de desaprobación, los murmullos en la escuela. La lucha por ser él mismo lo había dejado exhausto. «Mamá, hay algo que necesito decirte». Las palabras se atascaban en su garganta. El sonido de su voz tembló. Soy gay». Un silencio abrumador llenó el espacio. La luz del sol se desvanecía, dejando solo sombras. Alejandro sintió que el mundo se detenía. ¿Qué pasaría ahora? El eco de su confesión resonó en su mente,
la aceptación, el rechazo, la esperanza, todo pendía de un hilo. La incertidumbre lo envolvía, como una niebla espesa. ¿La amaría aún? ¿La decepcionaría? La respuesta de su madre podría cambiarlo todo. La angustia lo consumía. ¿Me aceptará?, se preguntó, mientras el tiempo se deslizaba entre sus dedos. El aire en la habitación se siente denso. La respuesta de su madre aún resuena en su mente. Te amo. Siempre estaré a tu lado. Un alivio momentáneo. Pero la sombra de su padre se cierne sobre él. ¿Cómo reaccionará? La pregunta lo atormenta. Se mira en el espejo. Su reflejo le devuelve una imagen que no siempre ha aceptado. La luz del sol entra por la ventana, iluminando su piel, pero no su corazón. La lucha interna es palpable. El deseo de ser auténtico choca con el miedo a ser rechazado. La aceptación de su madre es un bálsamo, pero el verdadero desafío está por venir. El sonido del reloj marca el tiempo. Tic-tac. Cada segundo se siente como una eternidad. Su corazón late con fuerza. Pilde. La visita de su padre se acerca. La tensión se intensifica. Se imagina la conversación, las palabras que podrían salir de su boca. ¿Serán de amor o de desprecio? El aroma del café recién hecho inunda la cocina. Un olor familiar, pero hoy se siente extraño. Cada sorbo es un recordatorio de lo que está en juego. La calidez del líquido contrasta con el frío que siente en su estómago. La ansiedad lo consume. Se sienta en la mesa, las manos temblorosas. La imagen de su padre aparece en su mente. Fuerte, autoritario, un hombre de pocas palabras. ¿Podrá entenderlo? ¿Podrá aceptarlo? La pregunta lo persigue. La puerta se abre. El sonido resuena como un trueno. Su padre entra y el mundo se detiene. La mirada de ambos se encuentra. El silencio es ensordecedor. ¿Qué pasará ahora? La respuesta está a punto de revelarse. El aire en la habitación es denso. Alejandro siente cómo su corazón late con fuerza. La mirada de su padre lo atraviesa como un rayo, casi palpable. La tensión se siente en cada rincón. Su padre, con los brazos cruzados, la seriedad en su rostro es un muro. Alejandro traga. Su garganta está seca. ¿Podrá su padre aceptar quién? La incertidumbre lo consume. Recuerda las noches en que se escondía, las risas apagadas, los besos robados en la oscuridad. Cada momento de felicidad se siente como un eco lejano. La culpa lo persigue. ¿Es un pecado amar? El olor a café recién hecho llena el aire, pero no puede disfrutarlo. Cada sorbo le recuerda a su infancia, a los días en que todo parecía más simple. Ahora, el amor se siente como una carga. Su padre rompe el silencio. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La pregunta resuena en su mente. Alejandro siente que el mundo se detiene. Las palabras se agolpan en su boca, pero no salen. ¿Qué puede decir? La luz del sol entra por la ventana, iluminando el polvo en el aire. Cada rayo parece un... Alejandro se siente expuesto, vulnerable. La lucha interna es feroz. Quiere gritar, pero el miedo lo paraliza. La mirada de su padre se suaviza un instante. ¿Es posible que haya esperanza? Alejandro se aferra a esa chispa, pero la sombra de la duda sigue presente. ¿Aceptará su amor? La pregunta lo atormenta. El tiempo avanza, pero para él se detiene. La respuesta está a un suspiro de distancia. ¿Podrá su padre ver más allá de sus miedos? La lucha por la aceptación apenas comienza. La lluvia caía con fuerza, creando un murmullo constante que envolvía la habitación. En el aire, un aroma a tierra mojada se mezclaba con el perfume de su piel. Javier miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. La presión de la sociedad pesaba sobre sus hombros. ¿Era suficiente su amor para desafiar el mundo exterior? Diego se acercó, su mirada llena de ternura. ¿Qué piensas?, preguntó, rompiendo el silencio. Javier se giró, sintiendo el calor de su presencia. La conexión entre ellos era palpable, como un hilo invisible que los unía. Pero la duda lo atormentaba. ¿Podrían realmente vivir juntos sin que el miedo los consumiera? La propuesta de compartir un hogar resonaba en su mente. Era un paso grande, un símbolo de su compromiso. Pero, ¿qué pasaría si el mundo no aceptaba su amor? La discriminación acechaba en cada esquina, como sombras que amenazaban con devorarlos. Javier sintió un nudo en el estómago. La aceptación era un sueño lejano. Diego, percibiendo su angustia, tomó su mano. No estamos solos, dijo con firmeza. Sus palabras eran un bálsamo, pero la inseguridad seguía presente. La lucha interna de Javier era feroz. El deseo de amar abiertamente chocaba con el miedo a ser rechazado. ¿Podría dejar atrás la vergüenza que lo había perseguido toda su vida? La lluvia seguía cayendo,
Pero en ese momento, el sonido se convirtió en una melodía. Javier miró a Diego, y en sus ojos vio un futuro donde el amor no conocía límites. La decisión estaba en sus manos. ¿Se atreverían a dar el salto? La respuesta estaba a un suspiro de distancia. Cristian regresa a su barrio. El sol se oculta, tiñendo el cielo de un rojo intenso. El aire es denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Cada paso que da resuena en su mente. ¿Qué secretos guarda su pasado? La risa de sus amigos suena lejana. Recuerdos de días felices, pero también de miradas furtivas. Cristian siente un nudo en el estómago. La aceptación que anhelaba se ha convertido en un peso. ¿Cómo enfrentar a aquellos que lo conocen, pero no lo entienden? En la esquina, ve a Javier, su amigo de toda la vida. La tensión entre ellos es palpable. Un roce de manos, un susurro en la oscuridad. Cristian recuerda la noche en que se besaron. El miedo que sintió al despertar. ¿Fue un error o el inicio de algo más? El barrio ha cambiado. Las calles están llenas de murmullos. La gente habla, se pregunta. Cristian siente las miradas. ¿Lo aceptarán o lo rechazarán por ser quien es? La lucha interna lo consume. Desea ser libre, pero el miedo lo atrapa. Un perro ladra a lo lejos, rompiendo el silencio. Cristian respira hondo. La vida que dejó atrás lo persigue. ¿Podrá enfrentar su verdad o se esconderá detrás de una máscara de normalidad? La noche avanza. Las luces parpadean como sus esperanzas. Cristian se detiene. La pregunta lo atormenta. ¿Qué pasará si revela su verdadero yo? ¿Está listo para saltar? Las luces del cine parpadean a lo lejos. El aire está cargado de risas y el aroma a palomitas recién hechas. Caminan juntos. Pero hay un silencio entre ellos, un eco de pensamientos no compartidos. Sus manos se rozan. Un instante que se siente eterno. El corazón de Javier late con fuerza. ¿Por qué es tan difícil? Santiago sonríe, pero sus ojos revelan una lucha interna. La aceptación parece un sueño lejano. Cada roce de sus dedos despierta un deseo que ambos han reprimido. La presión de la mirada ajena pesa sobre sus hombros. ¿Qué dirían sus amigos? ¿Qué pasaría si el mundo supiera? El sonido de una risa cercana los saca de su trance. Javier siente un escalofrío. La risa es alegre, despreocupada. Pero en su pecho, la ansiedad crece. ¿Es posible amar sin miedo? ¿O el amor siempre vendrá con un precio? La idea de ser rechazados los atormenta. Mientras caminan, el cielo se oscurece. Las nubes se agrupan como sus pensamientos. La ciudad brilla. Pero ellos se sienten atrapados en una sombra. La luz del cine parece un refugio, pero también un recordatorio de lo que no pueden ser. Santiago se detiene. Mira a Javier. Sus ojos buscan respuestas. Hay un momento de conexión, un destello de esperanza, pero la realidad regresa fría y dura. ¿Podrán dejar atrás el miedo o seguirán caminando en círculos atrapados en sus propios corazones? El sonido de la puerta del cine se abre. La luz dorada los envuelve. Un paso más y todo podría cambiar. Pero el miedo sigue ahí, como un susurro en la oscuridad. ¿Qué elegirán? La luz de la pantalla parpadea, proyectando sombras en sus rostros. Están sentados juntos, el aire denso entre ellos. Cada roce accidental de sus brazos provoca un cosquilleo que recorre sus cuerpos. La tensión crece, como un hilo tenso a punto de romperse. Él siente el latido de su corazón, un tambor que resuena en su pecho. Es posible que lo sienta también. La película avanza, pero sus pensamientos se detienen. La historia en la pantalla se convierte en un eco lejano. La lucha interna lo consume. ¿Qué pasaría si se atreviera a mirar más allá de la amistad? Un susurro de deseo se mezcla con el miedo. La aceptación parece un sueño lejano. La mirada de su compañero, intensa y curiosa, lo atrapa. ¿Qué diría si supiera? La presión de la sociedad pesa sobre sus hombros. La idea de ser rechazado lo paraliza. Pero, ¿y si todo lo contrario fuera cierto? El aroma a palomitas y el suave murmullo de la audiencia se desvanecen. Solo quedan ellos dos. La oscuridad los envuelve, creando un refugio que también es una trampa. La pregunta flota en el aire. ¿Qué pasará cuando se miren a los ojos? El silencio se vuelve ensordecedor. Su mente se agita, luchando entre el deseo y el temor. La pantalla brilla, pero su mundo se oscurece. Un instante, un parpadeo, y todo podría cambiar. La conexión es palpable, como un hilo invisible que los une.
¿Se atreverá a romper la barrera? La respuesta está en el aire, cargada de posibilidades. La película sigue, pero su historia apenas comienza. La noche caía y la penumbra envolvía el parque. Christian se quedó paralizado, sintiendo el latido de su corazón resonar en sus oídos. El aire era denso, cargado de una tensión que apenas podía soportar. Mateo estaba a su lado. Su mirada intensa, como si buscara respuestas en los ojos de Christian. Un beso robado. Un instante que cambió todo. Christian se preguntaba si había cruzado una línea que nunca debió tocar. La confusión lo invadía. ¿Era amor o solo un impulso? La sombra de la duda se cernía sobre él, como un espectro que no podía ignorar. Mateo, por su parte, luchaba con sus propios demonios. La presión de ser quien no era lo consumía. En su mente, las voces de la sociedad resonaban: no es normal, no es aceptable. Pero en ese momento, en la oscuridad, todo parecía posible. La calidez de los labios de Christian aún ardía en su piel, un fuego que lo desnudaba de sus miedos. El silencio era abrumador. Christian podía sentir el sudor en su frente, la ansiedad apretando su pecho. ¿Qué pasaría si el mundo se enteraba? ¿Qué pasaría si su amistad se desmoronaba? La idea lo aterraba, pero al mismo tiempo había una chispa de esperanza. Podría ser este el inicio de algo más. La brisa suave acariciaba sus rostros, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda. Christian cerró los ojos, deseando que el tiempo se detuviera. En esa penumbra, la amistad y el amor se entrelazaban, desdibujando las fronteras. ¿Podrían encontrar el valor para enfrentar lo que sentían? La respuesta estaba en el aire, esperando ser descubierta. La noche caía sobre la ciudad, y las luces parpadeaban como estrellas perdidas. En un rincón oscuro de un bar, dos hombres se miraban, sus ojos llenos de anhelos y temores. La música vibraba, pero sus corazones latían en un silencio ensordecedor. Ambos luchaban con la culpa. La presión de ser quienes no eran los consumía. Uno de ellos, con la mirada fija en el vaso, sentía el peso de las expectativas familiares. ¿Qué dirán si descubren la verdad?, pensaba. La sombra de la decepción lo envolvía, como un abrigo pesado que no podía quitarse. El otro, con una sonrisa forzada, intentaba ocultar su miedo. ¿Y si me rechaza?, se preguntaba. La inseguridad lo mantenía en un constante estado de alerta. Cada palabra, cada gesto, era un cálculo. La distancia entre ellos crecía, aunque sus almas anhelaban unirse. Un rayo de luz iluminó sus rostros, revelando la lucha interna que llevaban. El aire se volvió denso, casi palpable. El aroma a tabaco y alcohol se mezclaba con el sudor de la ansiedad. En ese instante el mundo exterior desapareció. Y solo existían ellos y el abismo de sus emociones. Debemos ser nosotros mismos, resonó en sus mentes. La pregunta flotaba, como un eco en la oscuridad. La aceptación parecía un sueño lejano, una meta inalcanzable, pero en sus corazones una chispa de esperanza comenzaba a brillar. Ambos sabían que el camino sería difícil. La sociedad, con sus juicios y prejuicios, acechaba. Pero el deseo de ser libres, de amarse sin miedo, era más fuerte. La lucha apenas comenzaba, y el destino de sus vidas pendía de un hilo. ¿Tendrían el valor de cruzar esa línea? El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Christian y Mateo se encontraban en el parque, rodeados de risas y murmullo, pero en su mundo el silencio era ensordecedor. El corazón de Christian latía con fuerza, cada golpe resonando en su pecho como un ¿podrían ellos ser quienes realmente son, sin miedo? Mateo miró a Christian. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo. La brisa suave acariciaba sus rostros, pero el aire estaba cargado de tensión. ¿Qué pasaría si alguien los veía? La idea de ser juzgados por su amor, la sociedad a su alrededor parecía un monstruo, listo para devorar cualquier atisbo de autenticidad. Christian sintió un nudo en el estómago. La vergüenza lo envolvía como una sombra.
¿Por qué era tan difícil aceptar lo que sentía? La presión de las expectativas sociales lo aplastaba. Se preguntaba si el amor entre ellos podría florecer en un mundo que a menudo lo condenaba. La lucha interna era feroz. Mateo, con su voz suave, rompió el silencio. ¿Y si solo fuéramos nosotros? Sin importar lo que digan, las palabras flotaron en el aire, llenas de esperanza y miedo. Christian sintió un escalofrío recorrer su espalda. La posibilidad de ser libres, de amar sin restricciones, era tentadora, pero el juicio del mundo exterior siempre acechaba como un lobo hambriento. El sol se ocultó por completo, dejando solo un rayo de luz. Christian y Mateo se miraron, sabiendo que su conexión era más fuerte que cualquier temor. Pero, ¿serían capaces de enfrentarlo juntos? La respuesta estaba en el aire, esperando ser descubierta. El sol se oculta tras las nubes grises mientras un joven, Alejandro, se detiene frente a la iglesia. Su corazón late con fuerza. Hoy, lleva un secreto que lo consume. La puerta de madera cruje al abrirse y el aire fresco de incienso lo envuelve. Cada paso resuena en el silencio sagrado. Las velas parpadean, proyectando sombras danzantes en las paredes. Alejandro siente el peso de las miradas invisibles. ¿Qué pensarían si supieran? Su amor por David, un amor que desafía las normas, lo atormenta. En su mente, la lucha es feroz. La fe que busca consuelo también le grita que es un pecado. Se sienta en un banco, las manos temblorosas. La imagen de David, sonriendo, lo persigue. ¿Cómo puede amar y sentir culpa al mismo tiempo? Un grupo de feligreses entra, sus murmullos llenan el espacio. Alejandro se encoge, su secreto ardiendo en su pecho. La voz del sacerdote resuena, hablando de amor y aceptación, pero sus palabras se sienten lejanas. ¿Puede la fe realmente ofrecerle el perdón que anhela? La tensión crece. Un viejo conocido lo ve, y sus ojos se encuentran. El mundo se detiene, lo reconoce, lo juzgará. Alejandro siente que el aire se le... La pregunta lo... ¿Podrá encontrar la valentía para ser quien realmente es, o se perderá en el silencio de su secreto? La iglesia, un refugio y una prisión, lo atrapa en su... ¿Qué camino elegir? La respuesta está a un susurro de distancia. La luz tenue del confesionario apenas iluminaba su rostro. Se arrodilló, sintiendo el frío del suelo de madera. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar. La voz temblorosa salió de sus labios, cargada de secretos. He pecado, murmuró, cada palabra un peso que lo aplastaba. El cura, con una mirada serena, no lo interrumpió. En cambio, su voz resonó en el silencio. ¿Qué es el pecado realmente? La pregunta flotó en el aire, densa y cargada de significado. Él sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era pecado amar? ¿Era pecado desear? La culpa lo envolvía como una sombra oscura. Recordó las miradas de desaprobación, los murmullos en la escuela, la risa burlona de sus compañeros cuando se enteraron de su verdad, la soledad que lo abrazaba en las noches más frías. ¿Por qué debía cargar con ese peso? La fragancia del incienso lo envolvía, mezclándose con el sudor de su ansiedad. ¿Por qué sientes culpa?, insistió el cura, su tono suave pero firme. La pregunta lo atravesó como un rayo. Se sintió expuesto, vulnerable. La lucha interna se desató. ¿Era su amor un error? ¿O era la sociedad la que no podía aceptar su verdad? Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y saladas. En ese momento, comprendió que la culpa no era suya, era un reflejo de un mundo que no entendía. La luz del confesionario se volvió más brillante, como si iluminara su camino hacia la aceptación. ¿Y si no es pecado?, pensó. La idea lo llenó de esperanza. Quizás, solo quizás, podría liberarse de las cadenas que lo ataban. La voz del cura se desvaneció, pero su pregunta resonó en su mente. ¿Qué pasaría si se permitía ser quien realmente era? La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando sombras alargadas en la habitación. El joven se sentó en el borde de la cama, sus manos temblando ligeramente. La conversación había comenzado de manera casual, pero ahora se sentía como un abismo entre ellos. ¿Alguna vez has sentido que no encajas?, preguntó, su voz apenas un susurro. La pregunta flotó en el aire, pesada y cargada de significado. La respuesta no era solo un sí o un no.
Era un laberinto de emociones. El otro lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y comprensión. Sí, a menudo, respondió. Y en ese instante el joven sintió que una puerta se abría. No solo buscaba absolución por sus deseos ocultos, sino también un espacio seguro donde ser él mismo. El silencio se volvió palpable, como si el tiempo se detuviera. El aroma a madera y a un ligero perfume de colonia llenaba el ambiente, intensificando la tensión. La conexión crecía como un hilo invisible que los unía. ¿Y si te dijera que me atraes? La confesión salió de sus labios sin previo aviso. El miedo lo invadió, pero también una chispa de liberación. La lucha interna era feroz. ¿Podía permitirse sentir eso? ¿Podía aceptar su deseo sin miedo al rechazo? El otro sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro. No estás solo en esto. Las palabras resonaron en su mente, como un eco de esperanza. La aceptación era un camino difícil, pero no estaba destinado a recorrerlo solo. El joven sintió que su corazón latía con fuerza. La conexión era real, y por primera vez, la sombra de la vergüenza comenzó a desvanecerse. ¿Podría ser este el inicio de algo nuevo? La iglesia estaba en silencio. Solo se escuchaba el eco de sus pasos. El cura miraba el altar. Su corazón latía con fuerza. Era posible amar y servir a Dios al mismo tiempo. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, creando sombras que danzaban en las paredes. Cada rayo de sol parecía un recordatorio de su lucha interna. Él lo había visto en la plaza. Su risa, contagiosa. Sus ojos, profundos como el océano. Un instante, un roce de manos, y todo cambió. La atracción lo consumía, pero la culpa lo perseguía. ¿Cómo podía desear lo prohibido? La fe le decía que debía renunciar a esos sentimientos. Pero su corazón gritaba lo contrario. Se sentó en un banco, la madera fría bajo su piel. Recordó las palabras del sermón. El amor es puro. Pero, ¿qué pasaba con el amor que sentía por él? La dualidad lo desgarraba. La comunidad lo juzgaría. La tradición lo condenaría. Sin embargo, en su interior, una chispa de esperanza brillaba. ¿Y si el amor no era un pecado? El aroma del incienso llenaba el aire, mezclándose con el sudor de su frente. La presión aumentaba. La lucha entre su vocación y su deseo se intensificaba. Se preguntaba si podría encontrar un camino que uniera ambas partes de su vida. ¿Podría ser un líder espiritual y al mismo tiempo amar sin miedo? Las sombras se alargaban y la noche se acercaba. La decisión lo acechaba. ¿Renunciaría a su fe por un amor que desafiaba todas las normas? La respuesta estaba en su corazón, pero el miedo lo mantenía cautivo. La lucha apenas comenzaba. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas de la iglesia, creando sombras danzantes en el suelo de piedra. El aire estaba cargado de una tensión palpable. El joven, con el corazón latiendo con fuerza, miraba al cura. Sus ojos, llenos de dudas, buscaban respuestas. «Te he visto», comenzó el cura, su voz temblando. «Te he visto en mis oraciones, en mis pensamientos más oscuros». Las palabras flotaron en el aire, como un eco que reverberaba en la mente del joven. La confesión era un susurro, pero resonaba como un trueno. El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible que el hombre que había dedicado su vida a Dios, a la moral, sintiera algo tan prohibido? La lucha interna se desataba en su pecho. El amor, ese sentimiento tan puro, se convertía en un pecado en un mundo que no aceptaba su verdad. ¿Cómo puede ser esto?, pensó. La fragancia del incienso llenaba la habitación, mezclándose con el sudor de la ansiedad. La imagen del cura, con su sotana y su fe, se desdibujaba ante la realidad de sus palabras. ¿Era amor o solo una ilusión? La pregunta lo atormentaba. El silencio se volvió ensordecedor. El joven se sintió atrapado entre el deseo y el miedo. ¿Podía el amor verdadero existir en un mundo que condenaba su naturaleza? La respuesta se deslizaba entre sus dedos, como arena en un reloj. El cura lo miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y desesperación. En ese instante, el joven comprendió que la lucha no era solo suya. Era un grito ahogado en la
oscuridad, un anhelo de aceptación en un mundo que a menudo cerraba sus puertas. La noche caía sobre la ciudad y las luces parpadeaban como estrellas perdidas en un rincón oscuro del bar. Dos hombres se miraban con intensidad. Sus corazones latían al unísono, pero el miedo los envolvía como una sombra. ¿Qué pasaría si el mundo descubría su amor? Javier, con su cabello desordenado y una sonrisa tímida, sentía el peso de las miradas ajenas. La desaprobación de su familia lo atormentaba. Cada susurro, cada risa burlona, era un recordatorio de que su amor era considerado un pecado. Pero en los ojos de Lucas encontraba un refugio. Lucas, con su risa contagiosa y su espíritu libre, desafiaba las normas. ¿Qué es el amor si no es libertad?, se preguntaba Javier mientras la música resonaba en sus oídos. La melodía era un eco de sus deseos reprimidos. Se acercó a Lucas sintiendo el calor de su cuerpo. La electricidad entre ellos era palpable, como un rayo que iluminaba la oscuridad. «Debemos arriesgarlo todo», murmuró Lucas, su voz temblando con la emoción. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Podrían realmente enfrentarse a la comunidad? ¿A sus familias? La lucha interna lo consumía, pero en ese instante el miedo se desvaneció. Se tomaron de la mano y el mundo exterior se desdibujó. La risa del bar se convirtió en un murmullo lejano. Solo existían ellos. En ese momento, comprendieron que el amor no era un pecado, sino una liberación. El aire se volvió denso. El aire se volvió denso. La historia de Javier y Lucas apenas comienza, y tú no querrás perdértela. Nunca imaginé que mi vida cambiaría por completo una mañana de otoño en Manhattan. Nueva York siempre había sido mi sueño. A los 22 años, finalmente, estaba viviendo esa realidad como estudiante de artes escénicas. Entre ensayos, clases y mi trabajo como barista en un café de moda en el corazón de la ciudad, apenas tenía tiempo para pensar en las relaciones. Siempre me consideré un tipo corriente heterosexual, centrado en abrirme camino en Broadway. Estaba decidido a demostrar mi valía como artista. Mi rutina era predecible. Me levantaba temprano, corría por Central Park, estudiaba mis líneas y servía café a ejecutivos apresurados. Era una vida ocupada pero también gratificante. Sin embargo, el destino tiene un peculiar sentido del humor. En medio de aromas a café recién molido y smooth jazz, conocí a alguien que despertó en mí sensaciones que nunca antes había experimentado. Fue un día cualquiera cuando Robert cruzó la puerta del café. Llevaba un impecable traje que le quedaba perfecto. Su mirada penetrante me atrapó al instante. No sabía que este hombre sofisticado, con sus palabras bien elegidas y sus gestos elegantes, me llevaría en un viaje de descubrimiento. Un viaje que cambiaría para siempre mi comprensión del deseo, la identidad y el amor. Recuerdo claramente ese primer encuentro. La forma en que sonrió mientras pedía su café especial. Era como si el tiempo se detuviera. En ese momento sentí una conexión que nunca había experimentado antes. Era algo más que una simple atracción física. Era un despertar emocional. Me di cuenta de que había estado guardando esos sentimientos en lo más profundo de mi ser. Cada mañana Robert regresaba al café. Nuestras conversaciones se volvieron más largas y profundas. Hablábamos de arte, de sueños y de la vida en Nueva York. Me contaba sobre su trabajo en el mundo corporativo. Pero había algo en su voz que me decía que anhelaba algo más. Yo también lo anhelaba. La chispa entre nosotros crecía con cada encuentro. A medida que pasaban los días me di cuenta de que mis sentimientos por Robert eran más complejos de lo que había imaginado. Comencé a cuestionar mi propia identidad. ¿Era posible que lo que había creído sobre mí mismo no fuera del todo cierto? La confusión y la emoción se entrelazaban en mi mente. Cada vez que lo veía, mi corazón latía más rápido. Una mañana, mientras servía su café, nuestras manos se rozaron. Fue un instante fugaz, pero sentí una corriente eléctrica. En ese momento supe que algo había cambiado. Ya no podía ignorar lo que sentía. La atracción que había surgido entre nosotros era innegable. Pero, ¿qué significaba eso para mí?
Estaba listo para explorar este nuevo camino. La vida en Nueva York es impredecible. A veces un simple pedido de café especial puede despertar deseos almacenados en lo más profundo del alma. La historia de Robert y yo apenas comenzaba. Cada día era una nueva oportunidad para descubrir quién era realmente. La aventura apenas iniciaba, y estaba listo para enfrentarla. El aroma del café premium llena el aire mientras preparo otro pedido especial. Trabajar en este café de Manhattan es como estar en el epicentro de la cultura neoyorquina. Las paredes de ladrillo, visto las mesas rústicas de madera y los sofás de cuero crean un ambiente acogedor. Este contraste con el ritmo frenético de la ciudad es fascinante. Mi rutina comienza antes de que salga el sol. Abro el café a las 6 de la mañana. Los primeros ejecutivos llegan buscando su dosis diaria de cafeína. Entre una petición y otra aprovecho para memorizar mis líneas para las audiciones. El café se convierte en mi escenario privado. Cada bebida es una actuación única. Las mañanas son intensas. Los clientes llegan y van cada uno con su historia. Algunos son amables, otros son más reservados, pero todos comparten un mismo objetivo: comenzar el día con energía. Las tardes son más tranquilas. Artistas y escritores ocupan las mesas. El sonido del jazz resuena suavemente en el ambiente. Es en esos momentos cuando puedo observar mejor a los clientes habituales. Sus historias silenciosas y hábitos extravagantes me fascinan. Cada uno tiene su rutina, su forma de disfrutar el café. Algunos vienen a escribir, otros a leer. Todos buscan un refugio en medio del caos. Por la noche, después de cerrar el café, voy corriendo a mis clases de actuación. El metro está lleno de gente. Las luces de la ciudad brillan intensamente. El ajetreo y el bullicio de las calles son parte de mi vida. Todo esto constituye la sinfonía de mi Nueva York. Es una rutina agotadora, pero me hace sentir viva. Me conecta con mis sueños de conquistar los escenarios de Broadway. Cada día es un paso más hacia mis metas. Fue un martes lluvioso cuando Robert llegó a mi vida. El café estaba particularmente ocupado. Todos escapaban de la tormenta que azotaba Manhattan. Mientras preparaba un doble macchiato, noté su imponente presencia. A diferencia de otros ejecutivos, no estaba impaciente. No estaba obsesionado con su teléfono celular. Observaba su entorno con una calma casi hipnótica. Su mirada se perdía en el vaivén de la gente. Era como si estuviera buscando algo más que solo un café. Me intrigó su actitud. En un mundo donde todos parecen correr, él se tomaba su tiempo. Cuando le entregué su bebida, nuestras miradas se cruzaron. En ese instante sentí una conexión. Algo en su forma de ser resonaba en mí. Era diferente, especial. Después de ese día, Robert comenzó a venir con regularidad. Cada visita era una oportunidad para conocerlo mejor. Hablábamos de sueños, de arte y de la vida en Nueva York. Su presencia se volvió un faro en mi rutina diaria. El café se transformó en un lugar de encuentro, un espacio donde nuestras vidas se entrelazaban. Cada conversación era un paso más hacia una amistad, y así entre cafés y risas comenzó una nueva historia. Una historia que prometía ser tan emocionante como cualquier obra de teatro en Broadway. La vida en Nueva York nunca deja de sorprenderme. Cada día trae nuevas oportunidades y encuentros inesperados. Cuando llegó su turno, pidió un café filtrado especial del día. Su voz profunda y lenta se alzó por encima del ruido del café. Mientras preparaba su bebida, comenzó a recitar versos de Tennessee Williams. Me quedé paralizado. Era exactamente la obra que estaba ensayando. ¿Conoces el teatro?, pregunté, tratando de ocultar mi entusiasmo. Sus ojos verdes se fijaron en los míos con una intensidad desconcertante. Conozco la vida, respondió con una sonrisa enigmática. Y el teatro es solo un reflejo de ello. Robert no era un cliente más. Era un reconocido escritor y productor de teatro de Broadway. Su presencia emanaba un aura de misterio y sofisticación que me intrigó.
Con cada sorbo de café compartió historias fascinantes sobre el backstage del teatro de Nueva York. Hablamos de dramaturgos de la magia del escenario de los sueños. Esa mañana tardó más de lo habitual en terminar su café. Por primera vez, desde que llegué a Nueva York sentí que alguien realmente me veía más allá de mi uniforme de barista. Era como si cada palabra que decía resonara en mi interior. La conversación fluía con una naturalidad sorprendente. Robert hablaba de su pasión por el teatro. Describía cómo cada obra es un viaje, una exploración de la condición humana. Sus historias estaban llenas de personajes memorables y momentos de pura emoción. Me sentía como si estuviera en una obra de teatro, atrapado en un mundo donde todo era posible. Antes de irse, dejó su tarjeta en el mostrador. «Tengo un proyecto interesante en mente», dijo ajustándose su bufanda de cachemira. «Me gustaría saber más sobre tus sueños artísticos. Cena conmigo esta noche». La invitación flotaba en el aire como un perfume. Mi corazón se aceleró sin que yo entendiera por qué. Intenté convencerme de que era solo una cena profesional, pero algo en la forma en que me miró mientras se despedía sugería mucho más. Era un momento cargado de posibilidades. La idea de compartir una cena con alguien tan talentoso y carismático me llenaba de emoción. Mientras limpiaba el mostrador no podía dejar de pensar en su mirada. Era como si me hubiera visto a través de la superficie. No solo era un barista. Había un artista en mí que anhelaba salir. La idea de hablar sobre mis sueños artísticos con alguien que había logrado tanto era abrumadora. La tarde pasó lentamente. Cada minuto parecía una eternidad. La anticipación crecía en mi interior. ¿Qué me diría Robert? ¿Qué tipo de proyecto tenía en mente? Las preguntas danzaban en mi mente. Finalmente llegó la hora de la cena. Me vestí con cuidado, eligiendo cada prenda con esmero. Quería causar una buena impresión. Al llegar al restaurante el ambiente era elegante y acogedor. La luz suave creaba un ambiente perfecto para una conversación íntima. Cuando lo vi entrar mi corazón dio un vuelco. Su presencia iluminaba la habitación. Me sonrió y en ese instante supe que esta cena sería el comienzo de algo especial. La noche prometía ser mágica. Esa noche el restaurante elegido por Robert era un lugar discreto y elegante en el Upper East Side. Al entrar sentí que no encajaba. Me ajusté nerviosamente mi única camisa de vestir decente. Los vasos de cristal y los cubiertos de plata me hacían sentir fuera de lugar. Pero cuando Robert llegó todo cambió. Lucía una chaqueta azul marino que resaltaba su elegancia natural. Su cálida sonrisa disipó parte de mi nerviosismo. Robert se disculpó por la elección del lugar. Notó mi malestar y dijo que deberíamos permitirnos momentos de refinamiento. Quería que ampliáramos nuestros horizontes. La conversación fluyó con naturalidad. Robert tenía una forma única de hablar del teatro. No era un crítico pretencioso, sino alguien que realmente amaba el arte. Sus ojos brillaban mientras compartía historias de producciones icónicas que había presenciado. Mientras disfrutábamos de un buen vino tinto, descubrí que Robert también había empezado desde abajo. Era hijo de maestros del campo. Conquistó su espacio en el mundo artístico a base de talento y perseverancia. Esta revelación creó una conexión inesperada entre nosotros. Me sentí más cómodo al escuchar su historia. En un momento Robert se inclinó ligeramente sobre la mesa. Me miró a los ojos y dijo: «Tienes algo especial». Su cumplido me tomó por sorpresa. Sentí un repentino calor en mi cara. No, era raro encontrar a alguien que viera en mí esa pasión genuina por el arte. Su reconocimiento me llenó de confianza. Al final de la noche Robert mencionó un proyecto experimental que estaba desarrollando. Dijo que necesitaba auténticos talentos. Gente que no tuviera miedo de entregarse al arte. Me miró fijamente y me dijo que le gustaría verme en el examen la próxima semana. Esa invitación me dejó sin palabras. Regresé a casa con la cabeza dando vueltas. No era solo la oportunidad profesional lo que me inquietaba. Algo más profundo.
Algo en la presencia de Robert despertaba sensaciones nuevas e inquietantes en mí. Me sentía emocionado y asustado al mismo tiempo. La idea de participar en su proyecto me llenaba de nervios. Pensé en lo que significaría para mí. Era una oportunidad única, pero también era un riesgo. La posibilidad de fallar me aterraba. Sin embargo, la emoción de crear algo nuevo me impulsaba. La noche había sido un torbellino de emociones. Me pregunté si realmente tenía lo que se necesitaba. Si podría estar a la altura de las expectativas de Robert. La pasión que él veía en mí era real, pero ¿sería suficiente? La incertidumbre me mantenía despierto. Finalmente decidí que debía intentarlo. No podía dejar pasar esta oportunidad. La vida es demasiado corta para no arriesgarse. Así que con el corazón latiendo con fuerza me preparé para el examen. Sabía que debía dar lo mejor de mí. La noche con Robert había cambiado algo en mí. Estaba listo para enfrentar el desafío. Las semanas posteriores a la cena transformaron mi rutina. Robert se convirtió en una presencia constante en el café. Siempre llegaba en momentos más tranquilos. En nuestras conversaciones reveló sutilmente su interés en guiarme artísticamente. Un día, mientras preparaba su café filtrado, me dijo que mi talento necesitaba ser perfeccionado. Sus palabras resonaron en mí. El arte requiere dedicación total, pero yo me sentía dividido entre tantas tareas. Estaba exhausto luchando por equilibrar el trabajo, los estudios y las audiciones. Fue entonces cuando hizo la propuesta que cambiaría todo. En su apartamento de Park Avenue había una habitación libre para invitados. Argumentó que sería un ambiente más propicio para mis estudios. Sin preocuparme por el alquiler, podría concentrarme plenamente en mi arte. La oferta parecía demasiado tentadora. Mi actual apartamento compartido en el Bronx era ruidoso y estrecho. Estaba lejos de todo lo que necesitaba. Las horas perdidas en el metro podrían dedicarse a los ensayos, así que dudé. Aceptar significaba crear un vínculo de dependencia con alguien a quien apenas conocía. Robert notó mi desgana. Me dijo que no lo considerara caridad. Su mirada transmitía sinceridad. Me instó a considerarlo como una inversión en mi futuro. Los grandes artistas necesitan mecenas que crean en su potencial. Esa misma tarde me llevó a ver el apartamento. La vista panorámica de Manhattan me dejó sin aliento. Era impresionante. La habitación ofrecida era más grande que todo mi apartamento actual. Además tenía una pequeña sala de ensayo adjunta. En la biblioteca del apartamento, Robert me mostró su colección de primeras ediciones de clásicos del teatro. Sus dedos se deslizaron suavemente a lo largo de los lomos de los libros. Hablaba de cada obra con una pasión contagiosa. Por un momento nuestras miradas se encontraron. Sentí esa familiar inquietud en mi estómago. Era una mezcla de emoción y miedo. Piensa con calma, dijo sirviendo una copa de vino. Es tu decisión, no hay presión. Pero había algo en su voz. Un tono que sugería que ya sabía mi respuesta incluso antes de que la formulara. La idea de mudarme a su apartamento era emocionante, pero también aterradora. ¿Qué pasaría si no cumplía con sus expectativas? ¿Y si nuestra relación se volvía incómoda? Sin embargo, la posibilidad de dedicarme por completo a mi arte era tentadora. Podría ensayar sin distracciones. Podría sumergirme en el mundo del teatro. La idea de tener un espacio propio para crear era un sueño que nunca pensé que podría alcanzar. Mientras pensaba en su oferta, recordé mis días en el Bronx. Peleas por el baño, el ruido constante de la calle. Todo eso me alejaba de mi pasión. La oportunidad de vivir en un lugar donde podría florecer artísticamente era difícil de ignorar. Robert parecía genuinamente interesado en ayudarme. Su apoyo podría ser la clave para avanzar en mi carrera. Así que después de una larga reflexión tomé una decisión. La vida es corta, y las oportunidades no siempre se... Era hora de arriesgarme.